tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este caso a Políticamente Hablando, un programa que vamos a dedicar claramente a hablar de política, ¿sí? Y lo hacemos con el concejal y presidente del Consejo, Lisandro Bocaro. Lisandro, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy bien, ¿y vos? Bien. Aprovecho a saludar a todos los televidentes de Villa Cañas TV. Respetamos la medida y nos sacamos esto para que quede mejor, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Bien acomodaditos. Bueno, ¿qué tema todo esto, no? Del coronavirus, cómo ha retrasado muchas cuestiones y políticamente también retrasó todo lo que tiene que ver con las sesiones del Consejo. De hecho, todavía no ha sesionado en su manera habitual, ¿no? Ninguna duda, bueno, la verdad que si pensábamos allá por diciembre tener este 2020 de esta manera, la verdad que creo que nadie se lo imaginaba, más allá de que a lo mejor en algún portal de noticias a nivel mundial surgía algo allá por China, ¿no? Pero, digamos, nadie se imaginaba que íbamos a vivir esta situación que estamos viviendo sumamente atípica, como digo habitualmente, sin un manual escrito, ¿no? Y bueno, sí, lógicamente ha requerido de que nos adaptemos en más de una situación y el Consejo no ha sido la excepción a eso. De todas maneras, con sus limitaciones lógicas, hemos seguido funcionando. De manera presencial, el resto de los concejales ha participado del comité de crisis, una ordenanza que surge mediante la presentación del bloque justicialista y es aprobada por unanimidad. Bueno, el Ejecutivo la llevó adelante como toda ordenanza, ¿no? que tiene que ejecutar justamente el Poder Ejecutivo. Se conformó ese comité de crisis, así que somos parte. También recepcionando algún que otro pedido de vecinos, porque como acostumbro a decir, no todo es coronavirus, o por lo menos la agenda debe continuar adaptándose a los tiempos y a las circunstancias que corren, pero la agenda... Exactamente, ninguna duda, los cuidados deben ser primordiales en esta situación, ¿no? Pero bueno, adaptándonos a eso hemos tenido un trabajo un poco mucho más virtual, no tan presencial en el Consejo. El día miércoles vamos a tener una sesión, hay varios proyectos que... El miércoles se ya sería aprobar. La primera sesión. El miércoles estaríamos en condiciones de sesionar, el miércoles 13 de mayo. Hemos tenido sesiones en periodo extraordinario, porque bueno, ustedes como bien saben, en el mes de marzo el intendente mediante un discurso declara inauguradas las sesiones. Bueno, ante toda esta situación, ese acto público no se pudo hacer, pero lo cual no quita, digamos, que ya no estemos en periodo, digamos, legalmente hablando, en periodo que hay que funcionar. Así que bueno, se hicieron sesiones, insisto, de manera extraordinaria, como por ejemplo la que aprobó la ordenanza que crea el comité de crisis, también ordenanzas extraordinarias en cuestiones formales con el municipio, se hicieron allá por fin de año, principio de este año, fin del año pasado, principio de y bueno, el miércoles llevaremos adelante una sesión con todas las medidas de seguridad y de prevención necesarias, manteniendo las distancias, pero creemos que es fundamental, digamos, que los poderes estén bien definidos, que esté en vigencia el Poder Ejecutivo, pero también el Legislativo, y velamos que prontamente se active el Poder Judicial, porque creo que daña un poco la visión democrática, este tema que entendemos que tiene una fundamentación lógica, pero que por ahí los poderes que no sean del Ejecutivo estén callados o cerrados, creo que no le hace muy bien a la democracia. Si bien para este año pudiste lograr la presidencia del Consejo, habías marcado en tu agenda una gran cantidad de proyectos, que debido a todo esto, bueno, también retrasa por ahí el hecho de generar esos cambios estructurales o cambios de comunicación o cambios que tenías la impronta de querer lograr durante este año. En lo que resta, ¿vas a intentar seguir con esos proyectos o vas a tener que readaptarte también ahora a esta situación? A lo mejor el proyecto era de comunicación y ahora tenemos que utilizar todo lo que son redes porque estamos utilizando todos esos medios, ¿no? Ninguna duda, pero yo creo que cada presidencia, digamos, le pone su impronta. Venía con intenciones de darle un aire más fresco, más juvenil, de estructurar un poco, desestructurar, perdón, un trabalengua ahí, un poco la presidencia del Consejo, apuntando
por ejemplo, a que el Consejo se incorpore en el mundo virtual y de las redes sociales, que hasta el momento no se había incorporado, apuntando a una apertura continua del Consejo, muchas actividades que involucren a instituciones intermedias, involucren a las escuelas. Tengo un proyecto prácticamente listo para presentar. Lo que pasa que, bueno, a raíz de toda esta situación no se ha podido poner en práctica. Mi idea, y lo he hablado con el resto de los concejales, es generar dentro del Consejo el proyecto Concejal por un Día, así más o menos como funciona el de Diputados por un Día. Hacerlo aquí. Con idea de que los adolescentes, con la importancia que tiene la formación cívica, ¿no? Y que se pueda conocer, dar a conocer la actividad del Poder Legislativo, que los adolescentes puedan involucrarse un poco en este mundo del Poder Legislativo y de la política, sin hacer política partidaria. Bien. Bien. Eso sería... Sí, con el conocimiento claro de lo que hace un concejal, sin bandera. Exactamente, mostrarle un poco la actividad, tener ese vínculo con las instituciones. Bueno, es uno de los tantos proyectos, después eventos culturales que el Consejo auspicie, que sea parte, que interactúe, digamos, ¿no? Que no sea ese órgano burocrático que queda ahí a segundo plano. A eso voy. Es verdad que el Consejo cumple todas las funciones, pero poco sabemos del Consejo. O sea, no hay una información más allá de los medios de comunicación que están vigentes en nuestra ciudad, donde en varias oportunidades logramos hablar con algún concejal por algún determinado proyecto, pero en sí, el funcionamiento, lo que se presenta, cómo se trabaja, poco sabe, salvo aquel que ejerce la función política, ¿sí?, de cómo funciona. Está bueno que no solamente se pueda llegar a las instituciones con ese saber de lo que sucede a nivel político en el Consejo, sino también conocer aún más, ser un poco más profundo y formar parte, ¿no?, en este ida y vuelta que vos decías. Es un buen proyecto. Creo que es fundamental, digamos, y bueno, también vos nombrás una pata fundamental en toda esta intención de visibilizar el trabajo, que son los medios de comunicación. Claro. Yo no comparto la idea de que solamente hoy va por lo virtual y las redes sociales. Hay un sector de la población que sigue prendiendo la radio a la mañana temprano, o mirando un canal de televisión, o está aquel que no escucha la radio ni mira la televisión y mira el teléfono cuando se va a dormir y lo ve por Facebook. Entonces digo, no hay que descuidar ninguno de los sectores, por así llamarlo, que te permitan llegar a la comunidad. Y bueno, también eso es una intención que tenga una presidencia, de darle una apertura, de que los medios tengan una presencia mucho más fuerte, que se pueda generar un vínculo mucho más estrecho, para poder demostrar justamente la actividad de ese órgano. Es increíble, pero cuesta llegar hasta aquel que le interesa la política y está en el ambiente. A veces hasta le cuesta conocer. Vos te encontrás a veces con concejales mandato cumplido, pues si estuvieron en vínculo y demás, que por ahí no saben quiénes son las autoridades del Consejo, cómo está funcionando, quiénes están, digamos, por ahí esa cuestión de desentendimiento total que creo que no le hace bien, porque después fomenta a veces la crítica esta que más de una vez surge, que qué hacen o están de gusto, o también incluso para hacer ciertos reclamos. Ellos dicen, hey, los políticos, sale un concejal a dar una nota presentando un proyecto y se enojan porque tienen la calle sucia. Y se la agarran con el concejal, ¿qué hacen los políticos? No tengo la facultad de poder mandar a alguien a limpiarte la calle. Mi herramienta, ¿cuál es? Una minuta de comunicación dirigida a la Secretaría de Obras Públicas, de Servicios Públicos, pidiéndole que por favor se ocupe de la limpieza de tal o cual lugar. Claro. Entonces, digamos, a veces esas críticas tienen que ver con el desconocimiento, y hago un mea culpa que ese desconocimiento a veces es producto de que los propios concejales no hemos intentado poner en práctica herramientas que nos permitan ese ida y vuelta con la sociedad. Así todo, hago una salvedad, creo que hace un tiempo, o por lo menos desde que el Consejo tomó esta pluralidad, digamos, hace 2 años, me da la sensación, a lo mejor es porque yo lo vivo de adentro, eso lo podrían decir el resto, pero me da la sensación que tuvo otra impronta, que tuvo otra apertura, distinta a la que venía a lo mejor acostumbrado hasta este momento, ¿no? Bien marcabas por ahí errores comunes que comete la gente, el hecho de decir,
bueno, no limpian, le reclamo al concejal porque no sabe cómo hacerlo. Pero también es cierto que en este último tiempo, por ejemplo, se vieron algunos incrementos, llámese en Covical, llámese en el agua potable, donde la gente también pide a los concejales que defiendan esos incrementos que a veces se dan. Que a veces uno no conoce todo lo que conlleva mantener el agua potabilizada, todo lo que lleva a lo mejor a extender las redes de cable para que no haya cortes de luz. O sea que también esas cooperativas tienen incremento en cuanto a la manera de comprar, cuando tienen que comprar distintos tipos de accesorios para mantener el servicio, pero eso también lo tiene que regular el Consejo, lo regula el Consejo porque son cooperativas. Cuando se dan esos aumentos, ¿cómo actúan los concejales por ahí? Bueno, las cooperativas, los servicios, tanto el eléctrico como el de agua potable, son concesiones, digamos, que el municipio ha entregado en estas cooperativas, en una organización privada, ¿no? Concesiones, servicios públicos que tienen una concesión de parte del municipio. Tanto una como la otra pasan sus aumentos por el Consejo. ¿Cuál es la diferencia entre la cooperativa eléctrica y la cooperativa de agua potable? Los aumentos que vengan de la EPE, la cooperativa eléctrica los pasa automáticamente y puede aumentar hasta un 20% más sobre el aumento, no un 20% del total, ¿no es cierto? Es decir, si el aumento fue de 10 pesos, puede aumentar 2 pesos, ¿no es cierto? Más del aumento de los 10. Puede aumentar hasta ese 20% sin autorización del Consejo. En caso de considerarlo más, puede pedir el aumento al Consejo. En mi ejercicio dentro del Consejo no hemos tenido solicitud de la cooperativa eléctrica de aumento. Esto tiene que ver con un sinceramiento de tarifas que hubo durante la gestión del gobierno anterior, que no era necesario aumentar extra al aumento que ya venía de la empresa provincial. En otros momentos, cuando las tarifas estaban achatadas, la Coevical no podía llegar y además tenía otro servicio que también lo tenía que solventar con la parte eléctrica y no daban los números, no cerraba. La cooperativa de agua potable sí es distinto en el sentido de que todo aumento que la cooperativa de agua potable decida llevar adelante pasa por el Consejo, es decir, manda al Ejecutivo, el Ejecutivo presenta un proyecto de ordenanza y lo envía al Consejo planteando el aumento. Luego los concejales decidimos si ese aumento se da de la manera en que lo solicitó la cooperativa, si se lo fracciona, si se da en un menor porcentaje. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mi bloque, al bloque que represento, hemos dado en su momento aumentos a la cooperativa de agua potable porque la cooperativa estaba en un proyecto de ampliación, les permitió duplicar la cantidad de agua potabilizada que emitía a la red, permitió ampliar la planta de potabilización, por eso duplicaron. Entonces nos parecía, digamos, que el aumento era razonable y lógico en vistas a que estamos dando un derecho básico y constitucional como el derecho a la salud, ¿no? El último aumento nosotros no estuvimos de acuerdo, no por considerar que la cooperativa tal vez no lo necesitaba, solo que considerábamos que necesitaba un aumento mucho más gradual y no todo el monto junto como fue dado. Pero bueno, salió por mayoría, se aprobó y eso también le ha permitido a la cooperativa hacer una mínima reserva, poder paliar la situación como en este caso, que nosotros lo consideramos lógico, digamos, que una empresa particular, una cooperativa privada, pueda, digamos, tener una mínima reserva que le permita tener una bomba de repuesto. Pues no hablamos de una reserva que les permita comprar un auto para el gerente, por decir un ejemplo, por mencionar un ejemplo. Es algo que va a ser en pos, digamos, a mejorar la calidad del servicio que brindan o a mejorar, en este caso, la condición institucional. Por ejemplo, que la cooperativa pueda tener una reserva para comprar una bomba para que si en caso de que se rompa se pueda reponer instantáneamente y sigamos teniendo agua potable, es fundamental. Y también eso transmitirlo, la cooperativa tiene análisis, los análisis de agua dan correctos, se hacen de manera periódica, tienen controles no informados por parte del ENRES, vienen y los hacen sin avisar.
más allá de que nosotros le podamos sentir el gusto a la bandina, o algunos más, otros menos, digamos, se cumplen dentro de los parámetros normales. Después puede ir por una cuestión de gusto, o podemos decir, me parece que no me gusta, no esto. Es verdad que en algunos momentos hay gente que nos ha dicho, yo le hice analizar y no dio. Puede suceder porque lo que nos han explicado ante ese traslado que hemos dicho, hay veces que uno abre una canilla y puede suceder que en ese momento esa agua sea así, lo que no quiere decir es que el agua que emana de la red no sea potabilizada. Claro. También sí, el estancamiento de un tanque, que a lo mejor hace mucho tiempo que está el agua estancada ahí. Son distintas circunstancias, digamos, las que pueden interferir en ese tema. Así que bueno, ese es un poco el mecanismo, digamos, ante los pedidos de aumento de las dos cooperativas. Hubo en estos días algunos reclamos permanentes, fundamentalmente con el servicio eléctrico, donde toda esta pandemia muchos negocios permanecieron cerrados, llegaron muchos aumentos, llegó un incremento, donde hacen alusión a que el aumento viene de la provincia y no que llega por parte de Covical, y hay mucha gente enfadada sobre eso, por eso preguntaba si el reclamo cuando no llega a manos del usuario, que lo hace directamente en Covical, si también se lo podía hacer un concejal. Por eso venía la pregunta. Ninguna duda que sí que se puede hacer. De hecho, hubo quienes nos han hecho llegar esos reclamos. La realidad es que si el aumento viene de la empresa provincial, no pasa por el consejo, va directo. De todas maneras, en este momento no tendría que haber aumento. Las tarifas están congeladas, esa versión es a nivel nacional. Y también ante la situación de que haya alguna persona que no pueda pagar el recibo y demás, hay una ordenanza firmada en consonancia con los decretos provinciales y nacionales, el cual establece un plazo desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio por 180 días en los cuales no se pueden realizar los cortes. Esto no es abrir una canilla o una avivada, que aquel que lo pueda pagar no lo vaya a pagar porque total no me lo van a cortar, sino tiene que ver con que se pueden contemplar ciertos casos en los cuales realmente ante esta situación que no hubo ingresos de complicado, los servicios básicos no se cortarían. Bien, cuando nosotros vemos las distintas sesiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, a nivel nacional y provincial, muchas veces vemos el enfrentamiento de los distintos bloques. Sabemos que, por ejemplo, un determinado partido hace hincapié sobre algo y el otro partido salta y hay como una especie de pelea y vemos eso en la tele. ¿Eso sucede aquí, por ejemplo, cuando se enfrentan los bloques o cuando hay una división, digamos, de ideas? ¿Sucede? Lógicamente, a ver, hay una realidad. En la Cámara de Diputados vos tenés más de 200 personas, 257 personas. La de senadores tenés 70 y pico de personas. Aquí somos tan solo 6. Pero lógicamente que somos, cada uno tiene su visión y cada uno le pone su toque de pasión y su visión a un tema a desarrollar, ¿no? Entonces, lógico que hay veces que o se levanta el tono y demás, pero bajo ningún punto con aire de faltar el respeto y demás. Es defender una idea. Exactamente. Todavía no lo hemos podido vivenciar con el nuevo consejo, por lo que mencionaba, o sea, no hemos tenido esa cercanía de estar los 6 en una mesa y por ahí debatir ciertos temas que son mucho más emblemáticos, que a lo mejor, yo creo que, por ejemplo, todos los temas que se han debatido ahora en esta situación de pandemia, a uno le ponen una capa de calma que todos tenemos un eje común, o sea, a ver, nadie discute la cuestión sanitaria, entonces, digamos, todos tenemos la misma visión, el mismo alineamiento, entonces eso genera que no tengamos mucha discrepancia o discusiones, pero sí en mis años legislativos hemos tenido fuertes cruces entre los distintos bloques, ¿no? Pero no llevándolo al terreno personal ni nada por el estilo, sino que bueno, cada uno con su formación, con sus ideas, defiende su proyecto, sus ideas, y bueno, a veces al otro le cuesta entenderlo o uno no se puede explicar bien y bueno, y va generando ese ida y vuelta que hay veces que se pone un poco ferviente, ¿no? Pero es digamos, productivo, es lindo y es un debate y no una discusión. Claro. Bien, y por ejemplo, ¿cómo es el ser concejal y al mismo tiempo llevar una presidencia? Porque seguramente hay otra responsabilidad o otro tipo de comunicación. ¿Cambia mucho? ¿Es un compromiso más alto? ¿En qué se diferencia el ser el Lisandro Baccaro de hace un año atrás al ser hoy el presidente del consejo? Bueno, lógicamente que hay una distinción. No hay una distinción en sueldo, no hay una distinción en renombre.
Como yo siempre digo, desde el primer día que asumí la presidencia les dije, trato de ser muy abierto, consensúo todos los temas con el resto de los concejales. Me parece que eso también es oportuno, que digamos, porque la presidencia es circunstancialmente por un año, el año siguiente vendrá otra persona. Entonces, digamos, creo que hay que compartir ciertas cuestiones de la presidencia con el resto de los integrantes, Claro, ¿no? claro. Aprovechando también la situación que tenemos de que somos pocos, de que tenemos buen diálogo. Vuelvo a lo mismo, no me lo hago hoy a Sergio Massa compartiendo ciertas decisiones con Ritondo, ¿no es cierto? Que es el jefe del bloque de diputados de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Pero acá la realidad es que esto sabemos que es circunstancial, entonces me parece que es oportuno que, digamos, vayamos acompañando en ciertos temas, más allá que la última decisión, en este caso circunstancialmente la tenga yo, se comparta. Y lógico que tiene una visión distinta, ¿por qué? Porque el presidente es el encargado de llevar el orden en la reunión, no tiene que tener favoritismo, es decir, si alguien de mi bloque está levantando el tono, no está respetando a otro concejal, lo tengo que hacer callar como si fuera uno de un partido opositor al mío. Al momento de dar ciertas visiones del Consejo, uno tiene que tomar una postura institucional y no partidaria. Digamos, en algunas notas que hemos hecho o demás, vos notarás que yo hay ciertos temas que me los permito hablar políticamente como integrante del bloque de Juntos por el Cambio, y hay otros temas que mantengo la línea institucional del Honorable Consejo Municipal de Villa Cañas. Eso, digamos, tiene que ser de esa manera, o por lo menos yo entiendo que es de esa manera, porque yo soy presidente hoy en día de segundo órgano de gobierno de la ciudad, y soy presidente del Justicialista, del Frente Progresista y de Juntos por el Cambio. No hay en mí un favoritismo hacia mis dos colegas de banca, ¿no? Si bien, ya no robándote más tiempo, el año pasado tuviste la posibilidad de presentar proyectos, de mirar distintos proyectos que mandaba el oficialismo, de poder criticarlo en el caso de ser necesario, cambiarlo, corregirlo. Tuviste la posibilidad de enfrentarte también a una intendencia con el actual intendente municipal, Norberto Gysi, y hoy son las dos figuras políticas más importantes que tiene hoy el órgano institucional político de nuestra ciudad. El intendente por un lado en el Ejecutivo y en este caso Lisandro Baccaro en el Legislativo. ¿Cuál es la relación que se da con Norberto Gysi actual? ¿Sigue habiendo puede haber una diferencia política? ¿Hay una diferencia, digamos, no personal, pero sí de decir esto no me parece correcto? ¿Siguen no respondiendo las minutas que se les solicitaban el año pasado? ¿Cómo es la relación? ¿Presidente del Consejo? Y en este caso, intendente de la municipalidad. Bueno, lógicamente, así como el Consejo ha tenido algún que otra pausa, no nos ha permitido esta situación de la pandemia tener la fluidez de todos los miércoles o un montón de otros temas que han quedado en stand-by por la cuestión de la pandemia. Así todo, hemos tenido charlas y demás. Personalmente no tengo ningún tipo de inconveniente con Tito, todo lo contrario, las diferencias que podemos tener son políticas por cuestiones lógicas. Pero hay un llamado telefónico, decir, Tito, tenemos que hacer esto, hay una consulta. Bueno, nosotros sabemos que sí, por fuerza mayor el intendente de alguna u otra manera tiene que dejar sus funciones, automáticamente el presidente del consejo tomaría la intendencia, en el caso extremo, ¿no? Entonces creo que la relación presidente del consejo e intendente municipal puede llegar a ser fluida, o simplemente son consultas básicas políticas. Bueno, no voy a negar que no existe la fluidez que podría existir si el presidente fuera del mismo color político que el intendente, por cuestiones lógicas, ¿no? Así todo, yo velo porque ante la actividad mucho más frecuente del consejo y del municipio en otros temas, esta fluidez se dé. Momentáneamente, por cuestiones lógicas, el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido la Secretaría de Gobierno, y por lo menos al principio hemos tenido una buena comunicación respecto a esta cuestión del comité de crisis y demás, que es en lo que trabajamos mucho más junto al principio. Siempre están las diferencias políticas, siempre están las distancias. También es verdad que no todos los integrantes del Ejecutivo Municipal tienen la misma predisposición, hay gente que es mucho más abierta que otra, eso genera algún que otro roce. Tito, cuando ni bien asumimos y conversamos, él sabe que nosotros tenemos una mayoría en el Consejo, hoy absoluta, porque el voto del presidente en caso de empate
vale doble y se vota, y yo bajo ningún punto voy a hacer abuso ni uso de esa situación. Siempre le dije que contaba con el respaldo del Consejo, que lo íbamos a ayudar a gobernar, como se hizo durante estos 2 años al menos que ejercí como concejal. Nunca trabamos la gobernabilidad. Después pueden aparecer estas cuestiones políticas de que el Consejo traba o esto. Bueno, allá por diciembre, cuando tuvimos un diálogo con él, yo le pedí que el tema de trabajar en conjunto sea un hecho y que lo demostremos en los hechos, que no quedara solo en una conversación telefónica. Hay veces que da resultado, hay veces que no, mucho depende del interlocutor del momento. Insisto, hay secretarías que son más cerradas, hay otras que son más abiertas, hay temas que son más cerrados, hay temas que son más abiertos. Eso tiene que ver con una visión y después con netamente un punto de vista. Yo considero que hay situaciones o decisiones que se han tomado de manera correcta y hay otras que no las comparto, doy mi planteo, hay veces que se ha dado lugar, en otras no, hay otras que nos ha costado bastante poderlas transmitir y que se acepten, las hemos cuestionado y medianamente funciona. Nunca deja de estar, si era lo que, digamos, vos querías preguntarme puntualmente, nunca deja de estar lamentablemente la mezquindad política. Bien. ¿Lo ves desfasado, lo ves cansado, lo ves aturdido el intendente? ¿Crees que toda esta situación lo saturó al intendente o a todo su equipo? ¿Crees que la pandemia puede haber sido un punto en el que la municipalidad pudo haber demostrado algún tipo de debilidad? Ninguna duda. Creo que está cansado y creo que está él y a cualquiera lo cansaría. La verdad que no es fácil tomar decisiones ante esta situación, pero sí vi que ha relegado un poco su función en alguno de sus secretarios o secretarias, ha puesto su confianza ahí y creo que lo ha desbordado la situación, que ha tenido miedo al costo político en tomar alguna que otra medida, las cuales hemos considerado inoportunas, por eso hemos planteado cierta flexibilización o ciertas cuestiones que no hemos compartido. Creo que algo que en campaña mucho se nos marcaba a nosotros como fuerza opositora, de que yo era muy joven, que no teníamos equipo. Creo que la Intendencia viene demostrando que realmente se preocuparon más por el equipo que podía llegar a tener Juntos por el Cambio al momento de gobernar que por el que ellos mismos iban a utilizar si les tocaba ganar como les tocó, porque vos fijate que a la misma persona que tenían en una secretaría la pusieron de candidata y la pusieron en otra secretaría, y hoy yo creo que cualquiera que analice un poquito la situación se da cuenta que haya un triángulo que gobierna y se toma ese rumbo. O sea, creo que eso se ve y esto no es hacer política descalificativa. No, ni bajo estamos en un programa de política, estamos hablando de política. Exactamente, o sea, yo insisto, uno lo acompaña en todas las decisiones sanitarias, se apoya en esta situación, pero bueno, también es oportuno hacer un análisis político porque es donde estamos involucrados. De eso se trata. Y sobre esa pregunta me lo permito hacer, digamos, a este análisis político. Creo que tiene un desgaste la Intendencia. ¿Crees que también el cambio de gobierno a nivel provincial le mete miedo o presión? Porque no es lo mismo gobernar teniendo un gobernador de la misma línea política donde uno puede levantar el teléfono y puede recibir un montón de cosas, sabiendo que ahora levanta el teléfono y del otro lado hay otro partido, otro tipo de política y otro tipo de gobernador con superpoderes. O sea, eso también debe meter presión al intendente. De eso ninguna duda. O sea, ellos siempre gobernaron en una comodidad de que tenían el gobierno provincial de su mismo palo, a el senador departamental con un vínculo estrecho entre la municipalidad y la provincia, lo cual le permitió, por ejemplo, en época de campaña, traer, yo creo que nosotros como oposición marcamos una agenda. Y fíjense que logramos, bajo presión o dichos y demás, que hasta se pavimenten calles en Villa Cañasco. Nosotros decíamos, hay que pavimentar, apareció el programa de pavimentación, hay que hacer el reciclaje, aparecieron las cavas en el basural y un proyecto reciclado y remontaron el GIRSU y, digamos, es como que lo que uno decía, el municipio salía por detrás a hacerlo. Yo lo veo fantástico porque se benefició la sociedad, ¿no es cierto? Ahora,
Eso se terminó. Pasó la campaña, empezaron a gobernar, se terminó el gobernador, quedaron 3 calles sin pavimentar que no se van a pavimentar, quedó un crédito pendiente de 15 millones de pesos en su momento, que era para llevar servicio a un loteo que ya se vendió y hay gente que está pagando. Hay una preocupación sobre ese loteo. Y claro que lo hay, porque le vendieron a la gente algo que no podían construir. Lo que pasa que, bueno, viste, a veces no es fácil poder transmitir el mensaje o que a uno le crean. La política está tan manchada y tan sucia que cuando a veces se dan este tipo de análisis, la gente dice, oh, y está tirando agua para su molino o está discutiendo. Y pierde uno, por ser político, por tener ese rótulo, cierta credibilidad. Pero en definitiva, yo lo que estoy viendo en estos momentos es que se está dando la situación que avecinábamos. Una municipalidad complicada, recursos que escasean, terrenos que vendieron que hoy no tienen estructura, un pavimento que tenían que construir 18 cuadras y construyeron menos, digamos, un montón de limitaciones. Y lógicamente que al intendente no le va a ser fácil con una provincia de otro color político, con una nación de otro color político, porque si bien a nivel local jugaba un poco con la situación de Macri cuando estaba Macri cayéndose y que nosotros llevábamos la bandera de Macri, entonces como que no lo tocaba mucho a Macri o lo criticaba o le hicieron campaña al Frente Progresista, él siempre reconoció que la nación con Macri le abría las puertas de otra manera que con el kirchnerismo en su momento. Bueno, hoy, insisto, tenemos toda esta situación en el medio, habría que esperar a que se permita mucho más otro tipo de ejercicio. También con esto no estoy responsabilizando al gobernador bajo ningún punto, porque vos fijate que la ayuda que tenía que llegar a las municipalidades llegó, le dieron ayuda para asistencia social, para alimentos, entregaron un adelanto de coparticipación. No sé si llegó la ayuda para los sueldos ahora, porque era uno de los temas que también preocupaba. Bueno, tenía la preocupación del pago de sueldos y demás. De todas maneras, no conozco los números de recaudación de estos últimos días del municipio, lógicamente, pero bueno, la municipalidad ha puesto las arcas del Estado en funcionamiento, digamos, para recaudar. Una de las tantas decisiones que, como te mencionaba, no comparto. Yo creo que el control a los comercios es fundamental, el control del DREI es fundamental, está muy bien que lo haga. Ahora, no comparto la postura que tomaron entre el área de comercio, más la jueza de faltas y demás, la Secretaría de Gobierno, de exigir la regulación de ciertos impuestos del municipio para abrir un negocio en época de pandemia. ¿Me explico? O sea, no podemos hacer un control que durante 8 años de mandato, 8 años y medio, no se hizo, excusándola en una pandemia. Esas son las cosas que yo por ahí no comparto con las actuales decisiones, digamos. Lisandro Bacar, un gusto, un placer. Gracias por recibirnos en tu hogar. Bueno, vamos a seguir en contacto permanente y vamos a hablar siempre de política en este bloque que le denominamos Políticamente Hablando. Un gusto. Gracias por recibirnos. Gracias a vos, Oscar, por también adaptarte de visitarme en mi casa, teniendo en cuenta que mi salida es bastante restringida. Voy a intentar de a poquito ir moviéndome un poco más en mi círculo después de casi 60 días que estoy cerrado, tomando en cuenta todas las medidas de protección, prevención y también tomando en cuenta que hace varios días que no tenemos casos y demás, celebrando. Esto no nos tiene que relajar, tenemos que seguir cuidándonos. Pero bueno, te agradezco que me permitas llegar a toda tu audiencia, que no es poca, y que nos permitas estar en contacto continuamente. Y bueno, y hablar de política me gusta, creo que se extiende, nos extendemos por demás, pero bueno, confío en tu edición en partes para que no aburramos a la audiencia. Muchas gracias. A vos. Políticamente Hablando, nuestro primer programa con Lisandro Bacaro, precisamente presidente del Consejo Deliberante de nuestra localidad. Un poco ahí, medio trabado, que abrimos, que no abrimos. Tenemos la primicia que van a sesionar este miércoles. Así que bueno, seguramente ya vamos a tener el contacto con otros concejales y ojalá se puedan aprobar todas esas ideas y proyectos donde la comunicación forma parte también de todo lo que sucede dentro del Consejo, para conocer aún más el futuro político y lo que hace el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Muchas gracias, nos encontramos en estudios.